Un nuevo escándalo ha estallado en torno al último discurso del Papa. Las palabras pronunciadas ante el mundo están provocando debate entre los católicos, ya que sugieren una dirección muy diferente a la que cabría esperar de Roma. Muchos hablan de confusión, otros de una verdadera ruptura. Quédense conmigo hasta el final, porque les mostraré exactamente lo que se dijo y por qué está causando tanta confusión. Ha llegado una noticia controvertida desde Roma. Durante un discurso público reciente, el Papa decidió adentrarse en un campo que no es estrictamente de la Iglesia: la ciencia. En los últimos tiempos parece perfilarse un hilo conductor, el de presentarse como experto en todo, incluso en disciplinas que no tienen nada que ver con la misión primordial del sucesor de Pedro, que es guiar a las almas a la salvación. Esta es precisamente la crítica que muchos católicos formulan. El pontífice no habla de conversión, no se refiere al Evangelio, sino que se entrega a discursos que suenan más a conferencia académica que a proclamación de fe. El motivo de esta intervención no fue una celebración litúrgica ni un discurso dirigido al pueblo cristiano, sino un encuentro con la Asociación Americana dedicada a la investigación de la ELA, que organiza la llamada Walk for Life en Chicago. Un evento con un marcado carácter laico, centrado en la medicina, la investigación y el activismo social. Y fue aquí donde el pontífice se dirigió a la audiencia para ofrecer sus saludos, un gesto que a muchos les pareció, cuanto menos, curioso. No tanto por su cercanía a los que sufren, cosa que nadie discute, sino porque gran parte del discurso estuvo dedicado a elogiar a los científicos e investigadores, como si la tarea principal del Papa fuera animar a la comunidad científica en lugar de reafirmar la verdad del Evangelio. Una afirmación desconcertante, ya que parece más cercana al lenguaje de las fundaciones filantrópicas que al de la Iglesia. El núcleo del discurso se articuló en torno a 3 pasajes que causaron sorpresa. El primero fue el elogio entusiasta dirigido a médicos y científicos, descritos casi como los protagonistas absolutos de una misión de salvación. Un pontífice que llega al extremo de celebrar la ciencia con tanto énfasis corre el riesgo de dar la impresión de que solo el progreso humano puede reemplazar la obra de la gracia. Este lenguaje resuena más en las conferencias filantrópicas que en la voz de la Iglesia. El segundo momento, aún más sorprendente, fue la referencia al concepto judío de Tikkun Olam, presentado como una tarea confiada por Dios a la humanidad para perfeccionar la creación. Aquí radica el punto más delicado. Se trata de una fórmula que en la tradición rabínica, y especialmente en el judaísmo progresista contemporáneo, se ha convertido en sinónimo de activismo social, a menudo vinculado a batallas ideológicas en el mundo liberal. Escuchar a un papa adoptar esta expresión sin aclarar sus límites doctrinales dejó la impresión de una peligrosa apertura a un lenguaje extraño y ambiguo, que desvía la atención de la redención a la mejora humana del mundo. Finalmente, el tercer pasaje dejó a muchos fieles perplejos. El pontífice citó un hadiz islámico sobre los ángeles que acompañan diariamente a los guardianes de los enfermos. También aquí, la inclusión de una referencia no relacionada con la fe católica, sin ninguna distinción teológica, ayudó a reforzar la idea de un discurso sincrético, donde fragmentos de diferentes religiones se mezclan como si fueran equivalentes. Un método que no solo debilita la claridad del mensaje católico, sino que corre el riesgo de confundir a los fieles. En general, estos 3 elementos, exaltación de la ciencia, llamado al Tikkun Olam y cita del Islam, hicieron que el discurso pareciera más una conferencia interreligiosa que un discurso papal. Y es precisamente esta confusión la que ha suscitado críticas, porque vacía la predicación del Papa de su tarea esencial: anunciar la verdad de Cristo y la necesidad de la salvación de las almas. Las reacciones no se hicieron esperar.
Inmediatamente después de la publicación del discurso, varios creyentes y comentaristas enfatizaron lo que más faltaba: un llamado claro a la salvación de las almas. No son pocos los que han observado que, mientras se celebraban médicos, investigadores e incluso conceptos ajenos a la fe católica, no se mencionaba el pecado original, ni la necesidad de conversión, ni el destino eterno del hombre. Precisamente este silencio es lo que más impacta. El Papa habla de esperanza y de cercanía humana, pero sin indicar la única esperanza que verdaderamente salva, la que nace del sacrificio de Cristo y de la vida de la gracia. Algunos comentaristas han denunciado claramente el riesgo de que ese discurso reduzca el catolicismo a puro humanitarismo, donde el objetivo ya no es la salvación eterna, sino el bienestar terrenal. Uno de los puntos más fuertes fue resumido así: ¿por qué hablar de ángeles y misterios, pero no mencionar la necesidad de la redención? ¿Por qué ensalzar la mejora del mundo, pero no recordar que sin Cristo ninguna obra humana puede curar las heridas profundas del hombre? De ahí viene la acusación de humanismo vacío, una manera de comunicar que parece querer agradar al mundo moderno en lugar de remover conciencias. Y para los católicos que viven dolorosamente la crisis de la Iglesia, este discurso fue una confirmación más de una tendencia que prefiere la neutralidad acomodaticia a la proclamación enérgica del Evangelio. Es significativo que muchos hayan hablado de vergüenza y de escándalo, no porque el Papa haya mostrado compasión por los enfermos, lo cual es bueno y justo, sino porque lo ha hecho con un lenguaje que ha quitado la dimensión sobrenatural, sustituyendo la perspectiva de la vida eterna por la de la mejora temporal. En el centro de la controversia se encuentra la referencia directa al llamado Tikkun Olam. Para quienes no estén familiarizados con el tema, se trata de un concepto surgido de la tradición judía, que originalmente se refería al deber del hombre de contribuir, mediante sus obras, al mejoramiento de la creación. Pero en las últimas décadas este término se ha vaciado de su connotación religiosa y se ha transformado en un auténtico eslogan político. Particularmente en Estados Unidos, donde es frecuentemente utilizado por los sectores más progresistas del judaísmo como sinónimo de justicia social, convirtiéndose en un eslogan para campañas a favor de ideologías seculares y políticas vinculadas al activismo liberal. No es casualidad que personalidades como Barack Obama y Bill Clinton lo utilizaran en sus discursos para acercarse al electorado judío estadounidense. El problema, por lo tanto, no es solo teológico, sino también cultural y político. Cuando un papa menciona el Tikkun Olam sin ninguna aclaración, no se refiere simplemente a un concepto abstracto. En realidad, se refiere a un término que hoy evoca todo un universo de valores mundanos. En otras palabras, un concepto que en círculos progresistas ahora se interpreta como reparar el mundo a través del apoyo a causas ideológicas que están en abierto conflicto con la ley natural y la enseñanza católica. Por esta razón, el uso del Tikkun Olam por parte del pontífice no parecía una simple insinuación cultural, sino un gesto sumamente problemático. Quienes lo escuchan sin comprender sus implicaciones podrían pensar que la Iglesia Católica adopta ese lenguaje y lo hace suyo. En realidad, esto significa abrir la puerta a una visión secularizada de la fe, donde la redención se convierte en un compromiso social y la salvación eterna queda relegada a un segundo plano frente a la construcción de un mundo mejor según criterios puramente humanos. Y precisamente esta es la razón por la que tantos católicos han hablado de escándalo, no por excesiva rigidez, sino porque reconocen en el Tikkun Olam un caballo de Troya que corre el riesgo de secularizar desde dentro el mensaje evangélico. ¿Qué opinas? Si te gustó el video, comenta Amén. Que Dios te bendiga.